hoy nos visita. Bienvenido mi querido Andrés, se va a convertir ya en nuestro panelista de los lunes. Él no se ha dado cuenta, pero poco a poco lo vamos induciendo que así sea, porque el segmento que tenemos de consulta legal es uno de los más laiqueados, por utilizar el lenguaje coloquial, y el día de hoy hemos continuado con esta saga, por decirlo de algún modo, que empezó hablándose de divorcios, cómo pueden ser los divorcios, todo lo que tiene que ver con el caso de menores, y hoy nos toca lo último, que es la patria potestad. De acuerdo. Vamos entonces, bienvenido joven. Ahora vamos a recapitular qué es lo que hemos visto. Está bronceadito, ¿ah? Claro, pues estamos en temporada. Así veo. Gracias a Lora, y ahora me tengo que regresar los domingos. Antes me regresaba los lunes. Había una vida en que yo hacía temporada también. No, yo sí soy playerísimo. Yo no encuentro excusa para irme. Solamente llega el viernes y chao, ya no me encuentras. A veces ya, por ejemplo, este viernes no fue a la oficina. Yo dije, ¿sabes qué? Me Vamos alzo, a la playa, levanto el kiosco. La ventaja de la vida porque privada. pero es que parte del éxito también está el descanso. Ah, mira tú. Es Parte verdad. del Es éxito verdad. está el Por descanso. supuesto. Me gusta. Claro, me porque tú gusta. lo que haces es concentrar menos, o sea, menor tiempo. A ver, tú descansas, pero las decisiones las tomas a un momento en el que estás flash. Porque si tú comienzas y pasas todo el día tomando decisiones, vas a llegar a estar cansado. Entonces, no tienes cómo recargar. Muy bien, Así que vamos. bueno, ahora sí, Centrémonos. Adelante. a todo recapitular suyo. específicamente qué es lo que hemos visto respecto de todo lo que es derecho de niñez, familia y adolescencia. Ahora, hemos llegado, comenzamos primero con divorcios. Primero vimos divorcios de mutuo acuerdo, divorcios litigiosos. Ahora vimos luego todo lo referente a derecho a alimentos, aumento de pensión, rebaja de pensión, el imponer la pensión de alimentos, el derecho de visitas, en el cual también hicimos bajamos varios mitos, como por ejemplo que usted tenía que estar al día, para poder visitar a su hijo, lo cual es falso. Y también tenemos ahora el tema, ya tuvimos la tenencia la semana pasada también, y ahora tenemos la patria potestad. Ahora sí, yo pregunto, ¿qué es la patria potestad? ¿Qué La es patria la potestad no es eso de Salvaje, ¿no? de los derechos que tiene el padre o la madre sobre los hijos. Y los hijos para con los padres. Es Ya. mutuo. Ah, es mutuo. Mira tú. Claramente, es un tema de derechos. Espero que y- estén viendo, hijitos. Es un tema de derechos y obligaciones. Ah, como tal. caramba. No, pero te estoy hablando solamente cuando son regímenes de menores de edad. Sí, muchas gracias a ti con la... Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre con el tema de patria potestad? Patria potestad es el poder tomar las decisiones sobre los menores. Cuando un menor, y te lo voy a poner en el ejemplo más claro, cuando un menor de edad va a salir del país, ¿qué es lo que se necesita? Siempre el permiso de salida del país emitido por el padre que no está saliendo del país con él, o la presencia de los dos padres. Siempre cuando uno va a migración, lo primero que ven es, ok, ¿quién es el papá del menor o la mamá del menor? Y si el papá o la mamá del menor no están, necesitan un documento en el cual se asegure, no se asegure, no solo un documento, una escritura pública, notarizada, protocolizada, con la cual se autoriza la salida del país del menor. Esto se da en virtud del derecho que tienen, tanto como les digo, un tema connatural, el padre con el hijo, para poder tomar decisiones en su vida en general. Es un régimen totalmente, un conjunto de cosas, pero que no tiene que confundirse con el derecho a alimentos. ¿A qué me refiero? Yo puedo limitar, suspender o quitar la patria potestad, pero tengo que seguir pagando alimentos. Ah, eso es interesante, porque Es muy hay interesante. muchas madres, por ejemplo, que no saben esto y dicen, uy, no, por ejemplo, yo conozco un caso de una niña que dice, oye, pero yo ya, pues, este tipo no aparece nunca, no está en mi vida, nunca lo veo, Claro. ya, es mi papá, pero no lo veo nunca, y yo me quiero ir de viaje, y resulta ser que necesito el permiso de este man que no veo nunca. Pues ahí viene lo Y es una novela por sacarle la firma, porque no es que no lo ve nunca. Es Entonces un dice, drama, yo, ¿qué puedes hacer, mamá, para ya no depender? ¿Podemos quitarle esta? Y dice ella, porque ella investiga, ¿no? Ya es grande, ¿no? Claro. Y dice, ¿podemos quitar la patria potestad? Entonces la mamá, quizás confundida, dice, no, porque si entonces después no paga la pensión. No, Y no tiene eso nada es que ver, ¿verdad? Totalmente mentira, porque para poder limitar o quitar, privar las patria potestad, es la palabra,
tienen que haber ciertas causales específicas. Más o menos de las causales que más son comunes es el tema del abandono o el no estar presente en la vida del menor por al menos 6 meses. ¿Ok? Check. Por un tema de sentencia ejecutoriada con Ok, ya. con pena privativa de libertad, me parece, de 10 años. Asimismo también cuando son toxicómanos, alcohólicos, consuetudinarios, entre otras cosas. Entonces, esas condiciones lo único que quitan es la objetividad con la que el padre o la madre de familia que no tiene la tenencia puede tomar las decisiones sobre su hijo, pero no significa que va a dejar de ser su hijo. Es que ahí vamos. Entonces, No es que, no es que pierde el apellido, no es que ya no, deja de ser. No, la obligación de alimentos sigue vigente en adelante. De ahí hay un tema muy interesante, que es cuando ya viene un tema de adoptabilidad, y eso lo vamos a ver el otro lunes. ¿Por qué? Porque este tema específicamente es mucho más técnico, que es lo que ocurre cuando hay padres que se separan y la madre tiene un nuevo tiene un nuevo esposo, y quiere que su esposo sea el padre de su hijo, porque el padre verdadero desapareció. Legal. No, pero es que desaparece. Yo he tenido casos de eso, y eso es un caso mucho más, es muy Mira, qué interesante, mucho más amplio. Claro, sí. En Patria Potestad hay temas inmensos, pero en general el tema de la salida del país es lo más, o sea, es de lo más primordial, ¿no? Porque por su naturaleza requiere una escritura pública y todo esto, pero de ahí tenemos incluso las decisiones para el colegio en el que van a ir, los horarios que van a tener, las cosas que van a hacer, los extracurriculares, entre otras cosas. Pero en general, la patria potestad es este conjunto de obligaciones del padre con el hijo, y derechos también. O sea, son derechos y obligaciones del padre con el hijo y con natural, como tal. Cuando tú me hablas de que los hijos también tienen obligaciones no hablemos de derechos, pero los derechos de los hijos ya lo sabemos. Claramente. Pero ¿cuáles son las obligaciones de los hijos con los padres que establece la patria potestad? Bueno, básicamente el tema de la obediencia. O sea, esto ya es un tema, como te digo, muy legal, muy de la realidad. O sea, la ley te lo norma, pero como te digo, en derecho a alimentos, lo que se vive es la realidad, ¿ok? Entonces, básicamente, el poder también, cuando hablamos de hijos a padres, es un tema de que los padres tienen el derecho de tomar decisiones sobre su hijo y el hijo tiene el deber de acatarlos, básicamente. A partir de ahí, o sea, no hay que darles más vueltas porque, como tal, los derechos de los niños y los adolescentes, mira, tienen la legislación, ha sido desarrollada, en verdad, así a lo grande. Me acuerdo que fue como por el año 2003, que ya se habló un código. Bueno, ya había antes un código como tal, pero esto se manejaba incluso por derecho civil. Ahora ya incluso tenemos juzgados específicos solamente para temas de familia, por el tema de darle prioridad y el interés superior del menor, que es el principio base que rige todas las normas constitucionales y las normas legales que están en el país. Básicamente por ahí es el tema. Ok, entonces una madre, en este caso que conversábamos, por causales específicas puede pedir que quitar la patria potestad al papá. Al papá en el caso de abandono, o sea, comprobarlo. Sí, o sea, es un proceso en el que tiene que haber un proceso, valga la redundancia, un proceso correspondiente en el cual se demuestra el abandono. Claro, tiene que ser probado. Ahora, vamos por partes. Hablando específicamente de la prohibición de salida del país. La prohibición de salida del país, el permiso de salida del país. Si no te la quiere dar el padre o la madre que no tiene la tenencia y o sea, el padre que no irá al viaje como tal, se la puede pedir un juez, por si acaso. Uno va donde el juez y le dice: señor juez, el padre o la madre no me quiere dar la tenencia, no me quiere dar el permiso de salir del país, se lo solicito a usted. Y este viaje es bueno para el niño por X o Y Tienes que motivo. justificar el motivo y todo, pero en términos generales se los dan. Sí, claro. Hay mucha gente que se ha llevado a los niños así y no regresan nunca porque se fue a hacer un tratamiento médico. Ese es el problema, y ahí viene un trámite mucho más largo, que es el tema de recuperación internacional. Yo conozco un caso que se llevaron a las hijas así, le dijeron: van a hacerse un tratamiento médico en Estados Unidos, y hasta el sol de hoy regresan al país.
Larguito el tratamiento. Oye, hay que ponerlo acá para que nos... yo soy Oh. víctima, que nos cuenta todo. No, claro, es que, a ver, un break-up, por así decirlo, entre el tema nacional y el tema internacional, porque nacionalmente se hacen todos los esfuerzos para poder proteger a los menores, pero internacionalmente no hay una conexión como tal, que por ejemplo en Estados Unidos tú puedes entrar tranquilamente. Puedes entrar con el tema de la autorización, pero como no son ciudadanos de su país, no son niños estadounidenses, no son protegidos como tal por esta legislación. Es tal cual. Entonces así, claro, yo tengo también yo tengo clientes que viven fuera y que sin el permiso de los padres se los han traído para acá y como son niños ecuatorianos han podido entrar tranquilamente. Pero hay un desfaz entre el tema nacional e internacional, porque ahí hay una figura muy especialísima que se llama recuperación internacional de menores. Que debe ser complicadísimo. Complicadísima, no imposible, pero no es un proceso que te deja demorar al menos 3 años. Y muchas veces no tiene los resultados esperados. ¿Y por qué no tiene los resultados esperados? Porque una vez que tú ya te llevas a tu menor, a tu hijo, sin el permiso del padre, hay que también entender que ya se cambia la realidad del menor. Imagino que uno de los más, hablando de esto de temas de extranjeros, países que no son el nuestro, patria potestad, ha venido a mi cabeza en este momento pensar cuántos casos con esta migración que tenemos pues de venezolanos se está dando sobre menores, ¿no? ¿Cuántas mamás de Venezuela se han llevado niños ecuatorianos dejando a los papás aquí sin poderlos ver o viceversa, ¿no? Debe ser complicado el tema. Claro, es que no es tan fácil porque tú tienes el permiso de salir del país. El permiso de salir del país es muy específico. Tú tienes que decir el lugar donde vas a estar, la dirección donde vas a estar y los días que vas a estar fuera del país. Pero, ¿qué hago yo si no se incumple eso? ¿Quién me controla que se cumpla eso? Obviamente, la ley también te indica que las agencias consulares cercanas son las encargadas, respaldadas y todo. Eso iba a preguntar. Pero no se cumple. O sea, en la realidad no se cumple. No falta mejorar en ese sentido. No es que falta mejorar, falta iniciar. O sea, Okay. no hay, o sea, es un trámite, es un drama. Si tú te pones a ver la cantidad de niños ecuatorianos que pasaron por exactamente la misma situación que tú me estás diciendo, es interminable. Porque y esto es algo que no solamente pasa en Ecuador, es algo que pasa en muchas partes del mundo por el tema de que son legislaciones diferentes. Y ahí sí yo creo que debemos impulsar, yo en algún punto me gustaría impulsarlo, este tema de acuerdos internacionales para poder controlar entrada y salida de menores de todos los países. Porque es que eso sería ideal, o sea, perdemos el tiempo en peleas políticas, en temas de la guerra, Hamas y todas estas cosas, que a la larga nos estamos perdiendo de cosas verdaderamente importantes como esto. Recuperar un menor, una sustracción internacional de menores es un drama, es un problema para todos los padres. Entonces, de una u otra forma, hay cosas mucho más importantes que se pueden hacer en legislación de menores. Muchísimo más importantes, porque en este caso, por ejemplo, para Ecuador es uno de los países más vulnerables en ese sentido. Dame el permiso de salir del país, yo te lo doy de buena fe. Y ya, chao, nos vemos. Vamos a estar atrás tuyo, así, motivándote para que logres presentar todo lo que requiere. Y para seguirlo promoviendo en este espacio también. ¿Preguntas? Claramente. No, ya no, estamos ya. Agradecerte como siempre. Un gusto.